Buenos días, Olga Lidia. En primer lugar, estoy muy agradecido por tener la posibilidad de hablar ante el micrófono, que me atrevo a decir es el más importante de la Huasteca Potosina y uno de los más importantes a nivel estatal e incluso en la región. Agradecerte a ti, por supuesto, esta invitación y esta apertura en el espacio de Noticias CB, y también, por supuesto, a Marcela Castro, quien tuvo la generosidad y la amabilidad de invitarme a este gran proyecto. Y verdaderamente estoy muy complacido, muy contento de poder tener este canal de comunicación que nos va a permitir lunes a lunes estar platicando de los temas de la política, de la sociedad, de los asuntos públicos más importantes de San Luis Potosí y de la Huasteca Potosina, y en algunas ocasiones también de México, porque pues como tú sabes, a veces la noticia nos rebasa al punto que, por ejemplo, vemos como hoy un asunto internacional que ocurre en la Franja de Gaza acaba por impactar también en San Luis Potosí, con una familia potosina que estaba varada y que afortunadamente ya se encuentra en Chipre y viene de regreso. En fin, mucho por comentar y yo encantado de la vida de estar con ustedes. Bueno, hoy quiero platicar con el amable auditorio que nos hace favor de escucharnos de cómo está el escenario político electoral en San Luis Potosí a un año de la elección. Lo primero que hay que decir es que estamos viviendo un momento político muy atípico. A diferencia de otros procesos electorales presidenciales, este tiene algunas peculiaridades que quisiera que reflexionemos. La primera es que es una campaña muy larga. Prácticamente desde junio de este año, tanto en Morena como en la oposición, en el Frente por México, se dieron a cabo procesos de selección de constructores de las alianzas que ellos van a presentar como candidaturas presidenciales, lo cual significa, Olga Lidia, que pues prácticamente estamos en campaña desde junio de 2023 y lo que estamos viendo todos los días es que las campañas presidenciales ya no van a parar sino hasta el próximo 2024, es decir, un año completo de campañas. En San Luis Potosí, ¿qué tenemos? Tenemos una correlación de fuerzas muy interesante. Si bien a nivel nacional es la 4T, digamos, quien gobierna el país, es una coalición formada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y la oposición es muy claramente PRI, PAN y PRD, y tenemos una tercera vía en Movimiento Ciudadano. En San Luis Potosí las cosas son un poquito distintas. ¿Por qué razón? Porque San Luis Potosí es el único estado gobernado por el Partido Verde a nivel nacional. O sea, es decir, la cuarta transformación en San Luis Potosí no la va a encabezar políticamente Morena, sino el gobernador Ricardo Gallardo y el Partido Verde. ¿Eso qué significa? Significa que existe un umbral de posibilidades amplísimo de que la alianza, que ya es un hecho a nivel federal entre estos tres partidos que se llamaron Juntos Haremos Historia, probablemente en San Luis Potosí sea más complejo construirla. ¿Por qué razón? Porque el Verde gobierna el estado y sin embargo Morena no ganó ningún distrito local. Morena lo que tiene en el Congreso son legisladores de representación proporcional y algunos municipios pequeños en términos de número de habitantes. Entonces, pues habrá que ver si a nivel estatal esta alianza tan sólida que ya tienen a nivel federal los aliados de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, verdaderamente se replica en lo local. Lo que estamos viendo es que eso va a ser muy complejo, y la Huasteca Potosina es el mejor ejemplo, ¿no? No en todos los municipios Morena y Verde caminan en el mismo sentido, en muchos lugares incluso están enfrentados, y es previsible que pudieran presentar candidatos de forma separada. Segundo lugar, ¿cómo está la oposición en San Luis Potosí? Los partidos políticos PRI, PAN y PRD en una situación muy complicada. El PRD perdió su registro estatal en la última elección y está jugando este proceso con el registro nacional. O sea, el PRD aquí está en el peor momento de su historia. El PAN es un partido pues que ha sido históricamente muy fuerte, es el partido que en la capital tiene una predominancia histórica y sin embargo pues hoy el PAN tiene procesos internos muy complicados que llevaron a que sus grandes figuras políticas en los últimos 10 años hayan salido del partido. La más reciente, Marco Gama, quien era senador del PAN, y hoy es la cabeza del proyecto de Movimiento Ciudadano. Entonces el PAN, pues aunque es un partido
con raigambre, con abolengo, con tradición, tiene grandes desafíos internos todavía que resolver, conflictos incluso en su bancada, que no vota siempre de la misma manera ni unificada, y digamos, el reto lo tiene el enemigo en casa, ¿no? El PAN es un partido fuerte afuera, pero adentro. Y finalmente el PRI, que es un partido que está atravesando una crisis institucional, porque recientemente el Tribunal Electoral del Estado desconoció a la dirigente estatal, quien ya impugnó ante la Justicia Electoral Federal y está en un proceso de incertidumbre. Concluyo, tenemos en San Luis Potosí un escenario de alianzas distinto que el de a nivel nacional, mucho más complejo, porque aquí en San Luis Potosí, más que los partidos, lo que importan son los personajes, y vemos claramente en el horizonte a dos grandes figuras. Ricardo Gallardo, gobernador, Enrique Galindo, presidente municipal de la capital, priista, por cierto, y entonces me parece que ellos dos serán las figuras centrales del proceso electoral 2024, y que los partidos políticos, tanto de la oposición como los del gobierno, tienen todavía, Olga Lidia, muchísimo que construir para ver si van juntos en alianza, como ya está definido a nivel federal, y lo que es cierto es que también a nivel municipal hay muchísimas dinámicas que están en construcción, y muy probablemente vamos a tener la elección más participativa de la historia, la más grande, y segundo, la más competitiva. Y eso pues nos da la oportunidad a ti, a mí y a quienes nos escuchan de estar muy informados, muy involucrados y muy atentos a todo lo que viene en el próximo año, hasta antes de ese día D, donde vamos a elegir a quien será la nueva presidenta de México, lo más probable. No, Marcela, bueno, yo qué te puedo decir con tanta generosidad. Me siento verdaderamente distinguido por tus palabras. Créeme que el agradecido, el contento, el satisfecho soy yo. Toda mi vida me he dedicado a estudiar los asuntos públicos. Los estudié en mi licenciatura, en mi maestría, en mi doctorado. La política es mi vocación profesional. Doy clases de ciencia política y sistema político. He sido columnista toda mi vida y me encanta en redes sociales hablar de política. De tal manera, Marcela, que el estar hoy en la compañía más importante radiofónica de la Huasteca Potosina y de las más importantes de mi estado, créeme que para mí es un honor, que te agradezco y que trataré de corresponder siempre con objetividad, con profesionalismo y con mucho rigor en el análisis, para que la gente que nos escuche sienta que ya tiene mayor claridad de lo que está pasando en México y lo que está pasando en San Luis Potosí. Les envío un fuerte abrazo.